Tal como lo anunciamos, estamos ya en comunicación con Luis Iberico, él es candidato a la segunda vicepresidencia en Alianza para el Progreso. ¿Cómo le va, Luis Iberico? Muy buenas Bienvenido. noches. Buenas ¿Qué tal, Jaime? noches. ¿Cómo ¿Cómo está? vamos? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, Qué con bueno. optimismo. Qué bueno, qué bueno. Leí unas declaraciones, ahora que veníamos del informe de la Comisión Vacunagate, leía unas declaraciones que ni usted ni César Acuña se habían vacunado, ¿no? Lo habían informado, pero aprovechando para hacer un hilo narrativo, ¿les ofrecieron en algún momento vacunarse o tampoco? Bueno, a mí no, nunca, jamás. Ajá. ¿Y sabe de No, alguien no, para así nada. cercano, el señor Acuña, el que le hayan ofrecido? ¿Alguien ha estado rondando con vacunas o no? Jamás me ha dicho César Acuña que le hayan ofrecido. Y al final, ¿ha podido observar este informe de la Comisión Vacunagate o escuchar al doctor Carbone? ¿Qué sensación le deja? Conversábamos con el doctor Villena que parece que faltan algunas cosas, ¿no? No mete todo el diente que debería meter. Lo que yo opino es que aquí hay que ir a fondo, porque lo que ha ocurrido es terrible, se ha traicionado la fe de todo un pueblo. Hay personajes que son o han sido autoridades, las más altas autoridades del país, han decepcionado a la población, han actuado a espaldas de la población, han mentido a la población. Entonces es una cosa muy grave y muy seria. Si el informe es muy flojo, pues será el inicio de todo lo que hay que investigar, y estoy seguro que esto va a terminar en sanciones bastante severas, bastante fuertes, contra todos aquellos que estén involucrados en este vacuna gate. Ajá. Pero, por ejemplo, en un gobierno de ustedes, haciendo el paralelo, ¿qué propondrían? ¿Cuál sería la propuesta? O, por ejemplo, el Ministerio de Salud que ustedes tendrían a su cargo, ¿qué conclusión, qué investigación habrían arrojado? Es decir, ¿qué recomendaciones habrían colocado? Bueno, la investigación es ver qué sucedió exactamente, quiénes están involucrados, toda la lista y lo que hicieron. Y de ahí, pues, proceder a hacer las denuncias correspondientes. Poner esto en manos de la Fiscalía, pero dándole todos los elementos que necesita. Y también, por supuesto, del Congreso de la República, donde también se va a actuar en este caso. Y acá sin miramientos, ¿no? Caiga quien caiga. Una consulta antes de pasar a otros temas relacionados al señor Acuña. Alianza para el Progreso, la bancada, porque tiene una representación parlamentaria en este momento, va a proponer o va a insistir, o en todo caso va a demandar, porque algunos de sus legisladores lo han estado haciendo, remover a esta mesa directiva porque se está como cocinando a fuego lento, ¿no? Fuego muy lento, una probable moción de censura. Así se ha venido advirtiendo. Con lo cual, más allá de el plazo que queda para las elecciones o que este gobierno lo esté haciendo bien, mal, muy mal, pésimo, regular, ¿estaría usted de acuerdo con promover, incentivar cosas así? Yo no estoy de acuerdo. César Acuña no está de acuerdo. Nuestro vocero de la bancada, César Combina, también ha señalado que la bancada no va a suscribir esa moción. Sería lo más inoportuno en este momento. Ya estamos a puertas de las elecciones, faltan 40 y tantos días, y sería un tremendo error proceder a vacar a la mesa directiva y armar una situación nuevamente de conflictos políticos en el país. Oiga, me he quedado anonadado, y yo supongo que usted también. Me he quedado anonadado, ya sabe por dónde voy. Me he quedado anonadado, pero es que anonadado, ¿eh? Y además, vamos a retroceder en el tiempo 20 años y medio aproximadamente. César Acuña, 2 puntos. Quien fue el causante de la caída de Alberto Fujimori fui yo. No, apagamos la luz y nos vamos. ¿Cómo que Luis Iberico en el Hotel Bolívar con Fernando Olivera, con Susana Iguchi, con toda la bancada del FIM, y usted así aireando el video en cinta VHS? ¿En qué parte estaba César Acuña? Mire, Jaime, hay que ser justos y saber reconocer Y yo lo estoy haciendo. a todos los que participaron en esta historia. Arranco por lo primero. El video Curi Montesinos no fue el inicio
ni el final de la historia de la caída del régimen fujimontesinista. No, pues, no. ¿Cómo me No va a fue decir eso? Don Lucho Iberico. 14 de septiembre del año 2000. No, es que. Continuar, no, está bien, pero continuar. déjeme refutar, porque la historia Muy bien, la está refute como. usted. La está rehaciendo. 14 de septiembre del año 2000. Te voy a contar la historia. Ya, pero a ver, resumen. Solamente mi pregunta era: ¿en qué parte estuvo César Acuña? César Acuña entra ya en el Congreso. El video Curi Montesinos se exhibe el 14 de septiembre Ya. y de inmediato los congresistas pedimos una acusación constitucional contra Beto Curi. Sí. Obviamente eso no le convenía a la mayoría fujimorista del Congreso, Ya. porque Beto Curi jala a Montesinos y Montesinos jala a Fujimori. Ya, ¿puedo ¿Dónde entra interrumpir? César Acuña? Sí, Es jueves 14 de septiembre del año 2000. así es. Y lo así es. recordamos muy bien, porque el video Así se es. emite por Canal N. Así yo es, estaba ahí. Por supuesto. Y lo por recordamos eso te digo que perfectamente. la historia ni comienza con el video ni termina con el video. Jueves 14 de septiembre, viernes Así 15, es, sábado así es. 16 de septiembre, Fujimori anuncia adelanto de elecciones y que él no va a participar. Así es. Entonces ya estaba. Pero se quedaba en el poder un año. Y el Parlamento No. se quedaba. Escúchenme, Jaime, yo estaba ahí. Bueno, Se hemos quedaba un estado, año en el hemos estado gobierno. en diferentes ¿Qué trincheras. sucede en el Parlamento? Que fue, yo creo, ahí donde interviene César Acuña. Se forma en la comisión permanente Sí, lo que está ocurriendo ahorita con el caso del expresidente Vizcarra, ¿no? sí. Una comisión de 3 congresistas para ver la acusación constitucional contra Beto Curi. Ajá. 2 fujimoristas Sí. y César Acuña Peralta. Eso ocurrió un día jueves, ¿correcto? A la semana siguiente. Y aquí viene la historia, pues. César Acuña se va el viernes a Trujillo, regresa el martes a Lima y se entera de que el día lunes los 2 congresistas fujimoristas habían sesionado sin llamarlo Ajá. y habían decidido archivar la denuncia constitucional contra Beto Curi. Ya. Obviamente César Acuña recién se entera por chismes y por datos de que esto había ocurrido y se va directamente, no sé si al oficial mayor o al director general del Congreso, a exigir la transcripción de esa sesión, las actas y la transcripción Ya. de la sesión del archivo express, ¿correcto? Ya. No se la dan. Mira cómo controlaban el Congreso, no se la dan. Y lo que hace es anecdótico, se va con sus asesores y se mete a la oficina de transcripciones del Congreso y Ya. lo ponen contra la pared al pobre jefe de transcripciones y le dicen, en este momento quiero la transcripción ¿Eso cuándo fue? de esa sesión. ¿Cuándo fue? Eso fue el martes de la semana siguiente. Ya. Septiembre. La transcripción. Ya. Este pobre hombre sudaba frío, según me cuenta César, y no le quiso dar la transcripción, porque le decía, señor, por favor, entienda mi situación. Ya. Tenía la orden expresa de mantener eso escondido y le deja escuchar la grabación. Ya. Así que para los oídos de César Acuña. Ya. El día miércoles, César Acuña había sesión y le cuenta a mí también y a los líderes de las bancadas lo que estaba ocurriendo. Que ya estos se habían reunido, ya habían hecho el archivamiento express y eso en cualquier momento lo iban a soltar, ¿no? Entonces se arma el toletole en el Congreso de la República Sí, y los sí, fujimoristas, por supuesto, negaban. Y ahí viene otra jugada que hace César, ¿no? Los fujimoristas van y le preguntan, oye, César, ¿tú tienes la transcripción? Y César les miente, le dice, no tengo la transcripción, pero sí la grabación. Conclusión, se arma el despelote en el Congreso de la República y se decide aceptar el dictamen en minoría de César Acuña. Y ahí viene lo interesante, mira, Jaime. César sustenta el dictamen en minoría ante la comisión permanente, donde la mayoría era fujimorista, y gana el dictamen en minoría con un solo voto en contra de un fujimorista. Ya, está bien. Todo el resto vota a favor y escúchame, eso es lo importante. Claro, pero a ver, Ahí pero a viene la Pepa, a la debacle- Pepa, a la Pepa. A ver. Ahí viene la debacle de la mayoría fujimorista en el Congreso. Se Ya. cae la mayoría, A se ver. cae Marta Gil. Está bien. Pero hemos empezado, sí, lo recuerdo. Pero además, el comercio hace un fact-checking que está tan de moda y Sí. allí hace una corroboración de datos, que es lo que es un fact-checking al fin y Sí, al sí. cabo. Y lo que señala es que, en efecto, el señor Acuña presentó un informe en minoría, pero ese informe recibió cuestionamientos de forma.
Probablemente. De hecho, ese documento fue un insumo para lo que luego pasó con el señor Curi. Y mire, hemos estado recordando algunos tweets suyos. Este es del año 2019. Y creo que ese tweet, más bien, creo que se ajusta más a la realidad de los hechos que recordamos. Usted decía en ese momento, tal como se ve en la pantalla, hace 19 años, un día como hoy, inició la caída del régimen fujimontesinista cuando divulgamos el video Curi Montesinos y descubrimos cómo se compraba un congresista al peso. Lamentablemente, y corrijo mi propio se ha reformateado con el caso Lavajato. Corrige su tweet. Mi propio tweet porque, como te dije, el video fue contundente, pero no fue el inicio ni fue el final. Hubo un paso siguiente, que es el que te acabo de contar, pero antes del video, Jaime, y eso hay que ser justos con la historia, antes del video hubo miles de peruanos que llegaron hasta Lima para hacer la marcha de los 4 suyos. Eso fue en julio. Claro. Y antes del video, el 16 de septiembre, hubo movilizaciones en las calles eso también empujó a que Fujimori se vaya. Entonces, y antes luego, también, Jaime, pero mire, pues hubo una prensa independiente. Así es. Ahí estábamos con muchos nosotros. Periodistas, ahí estábamos pocos, nosotros. porque eran minoría, Así es. como Canal N, por ejemplo. Ahí estábamos nosotros. Que no dudaban en hacer las Así denuncias que otros ocultaban o preferían no levantar tanto. Eran las épocas de brillo de Canal N. Pero... Y yo me acuerdo también, y déjame recordar a mis queridos periodistas de Contrapunto. Sí, por supuesto que lo muchos de los cuales Así están es. en medios. Así es. Carlos Paredes, que acaba de publicar su libro. Así es. Rosana Cueva, Pamela Bertis, tremenda selección de periodistas valientes. Así es. Pero el titular no es exacto, pues. La caída de Fujimori fue por mí, eso no es exacto. Porque Fujimori se va el 17 de noviembre, se va a Brunei. Y este informe recién se termina termina el desenlace en el año 2001. Entonces, no es exacto decir que la caída de Fujimori fue por Acuña. O sea, seamos rigurosos con la historia, no le vendamos medias verdades a las nuevas generaciones. Usted se ríe porque no hay que subvalorar todo lo que se hizo porque de verdad, sí, puede haber sido un insumo, pero decir que la caída de Fujimori fue por Acuña, no. Sí. No, ¿cómo va a ser? Fue por Acuña, fue por el video Curi Montesinos, fue por los periodistas valientes, fue por los jóvenes que salieron a marchar cuando se tiraron el Tribunal Constitucional, Jaime. O sea, son varios hechos, son varias personas. Pero él dice, pues la caída de Fujimori fue por mí. ¿Cómo va a decir eso? Porque le estaban preguntando, y hay que contextualizar también la entrevista, si él había sido un colaborador de Montesinos. Entonces, no, si yo hice caer a Montesinos y a Fujimori, ¿cómo voy a ser su colaborador? Sí. En el fragor de la entrevista dijo eso, ¿no? Y tiene razón. Pero recuerdo bien, y usted también, que Acuña entró al Congreso por Solidaridad Nacional. ¿Se acuerdan? Y en Solidaridad Nacional, que yo recuerde, hubo varios que eran llamados topos. ¿Se acuerdan o no? Y curiosamente, no estoy afirmando nada, solo que es una coincidencia de hechos. Acuña, en la época en la que había el desbande de los tránsfugas y todo esto, Acuña dejó Solidaridad Nacional y se fue de independiente. Raro, ¿no? Sí, tenía su proyecto político propio, pues Alianza para el Progreso, ¿no? Pero igual los hechos demuestran que asumió una posición clara y firme. Pero el 2001 no hizo Alianza para el Progreso. Intervenir en esta historia y contribuir con la caída del gobierno de Montesinos y de Fujimori. Sino, ¿cómo te explicas que hubiera peleado primero contra ese archivamiento express y hubiera peleado también para sustentar su moción en minoría, ¿no? Pero mire, y después Fernando Olivera, su otrora compañero de ese momento, él era el líder de ese partido en el que usted estaba, el FIM, el Frente Independiente Moralizador, consultado por El Comercio, dice: cuando logramos la censura a Marta Hildebrand y que Valentín Paniagua sea elegido presidente del Congreso, ahí se cayó todo el régimen en definitiva. Creo que tiene razón. Pero el hecho central es el video. Acuña dice que puso un dictamen en minoría. ¿Es broma?, pregunta Olivera. Bueno, es la opinión de Fernando Olivera. Tú me estás preguntando mi opinión. Y yo creo que los hechos se van concatenando, cada uno tiene su rol, cada uno juega su papel, y al final el hecho de que se aprobara
este dictamen en minoría debilita mucho a esa mayoría fujimorista que en efecto se resquebraja, se cae, y ahí viene lo que dice Olivera, pierde la mesa directiva, Sí, pues. y Fujimori se va al Japón y manda su renuncia por fax, ¿no? Pero Acuña todavía Entonces, estaba ahí Jaime, yo creo que no, cavilaba el informe, estaba ahí hay que reconocer, no Jaime, tenía que muchas personas entereza de intervinieron en esta forma, historia, en fin, ¿ah? en fin. No hay que decir solamente yo, ¿no? Todos hemos tenido una parte ahí y cada uno jugó su rol. Ajá. Y el video, evidentemente, jugó su rol. A mí me tocó jugar un papel. Yo creo que lo que hemos hecho es todos darle un empujoncito a esta historia, que la escribieron los que escriben las historias, que son los pueblos, Jaime, porque si no hubiera habido un contexto social de protesta, de rechazo, de movilización, quizá ni el video ni 10 videos hubieran podido tener el efecto que tuvieron. Así que me parece que el principal actor de toda esta historia y de todas las historias de los países son los pueblos. Yo creo que le está cediendo un pedacito del terreno que usted se ganó en el año 2000, me parece. Le está alquilando un rato Fuimos ya a varios, César y Bey. los Tú dos fuiste. estamos en Alianza para el Progreso. Luis Iberico, bueno, pues es político ahora Luis Iberico, otrora investigador, director de Contrapunto, nos conocemos de Frecuencia Latina y todo lo demás. Así es, así Un es. abrazo a la distancia, Lucho Iberico. A ti también, Hasta la Jaime. próxima, ¿eh? Gracias. Uno de los periodistas que también en esa época dieron batalla. Ahí estuvimos. Gracias. Así es. Hasta la Somos próxima. varios entonces los que tejimos esta historia. Un abrazo. Nos vemos. Luis Iberico con nosotros. Sí, pues, se lo acabo de decir. Y lo vuelvo a decir como para ya ir al corte. Ya Luis Iberico es político. Entonces, la impresión que tenemos desde aquí, que hemos vivido esa época, hemos trajinado esos años, le está cediendo un lugar en la foto, parece, ¿no? Porque la verdad, yo recuerdo esa época, pero dije, se me ha pasado Acuña, ¿dónde estaba? Y yo recuerdo, pues, con congresistas de esa época, ¿no? Luis Solari, Luis Iberico, obviamente, Fernando Olivera, Jorge del Castillo, Daniel Estrada, que en paz descanse, Gloria Helfer, muchos otros. Pero no vi, confieso que no vi a César Acuña. Vamos a la pausa y regresamos con la ex procuradora, la procuradora, ¿qué estoy diciendo? La procuradora ad hoc del caso Lavajato, Silvana Carrión, porque nada está dicho.